traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Buenas tardes, me alegro de verlos. Vamos a hacer una segunda parte sobre el conflicto. Y la única razón por la que podemos hablar sobre cómo resolver el conflicto entre nosotros es por lo que acabamos de cantar. Y eso es que el conflicto que podríamos haber experimentado más grande, que es un conflicto que tuvimos con Él, como pecadores, impíos, pecadores hechos justos con el Dios Santo a través de la sangre de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección. Tenemos esperanza, a pesar de que a veces hay conflictos persistentes entre nosotros, tenemos mucha esperanza. Así que esta noche, si ustedes abrieran sus Biblias y tú solo empezarías a leer en la primera página de tu Biblia, estas son algunas de las relaciones que encontrarías a lo largo que lees: Caín y Abel. Y luego, justo después del diluvio, Ham, Jafet y Sem. Y luego, Abraham y Lot. Y luego, Abraham y Sara. Y Sara y Agar. Luego están Jacob y Esaú, quienes pelearon incluso en el vientre. Luego, Lea y Raquel. José y todos sus hermanos. Y ese es simplemente el libro de Génesis. Y en cada una de esas relaciones era propenso a los conflictos. La atracción gravitacional del conflicto en nuestras relaciones es poderosa. De hecho, es inevitable en este lado del cielo. Así fue con los discípulos de Jesús, discutiendo constantemente entre cuál de ellos era el más grande. Tienen Pablo y Bernabé. Y tienes Evodia y Síntique en Filipenses, en la iglesia de Filipos. El conflicto también es inevitable en la iglesia. Sucede entre cristianos y maduros. Sucede con los maduros como Pablo y Bernabé. Sucede entre hombres como los discípulos. Sucede entre mujeres como las dos damas en Éfeso. Sucede con los seguidores de Jesús. Sucede con los líderes en Jesús, que lidera a los seguidores. Ningún cristiano se libra de la atracción gravitacional del conflicto. Tú no estás exento, y yo tampoco. Seguidores de Jesucristo que lo aman, caen al conflicto. Discípulos de Jesús que anhelan a glorificar a Cristo con su vida, caemos en esto. Aquellos que junto a sus vidas tratan de agradar a Jesús, caen en este conflicto. Y no estoy hablando momentos cristianos desobedientes. Estamos hablando de Pablo y Bernabé. Hermanos y hermanas que buscan al Señor, que lo aman, le sirven, son fieles a Él, sacrificándolo todo por su misión, simplemente caemos en esto. Así que nuestro título es Discípulos propensos al conflicto, y luego con un pequeño subtítulo debajo es Y las perfecciones de Jesús, los atributos de Jesús, cómo Jesús es diferente a nosotros. Así que el esquema que nos sirve como nuestra visión que comenzamos la semana pasada y estaremos esta noche, número 1, es un patrón propenso a los conflictos. Y te lo explicaré, te lo escribí. El patrón propenso al conflicto no es el único patrón en que somos propensos al conflicto. Así que déjame resumirlo brevemente para saber dónde nos
dirigimos en nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo. Todo comienza con Dios. Él es el que ve un área de mi vida o un ámbito de mi vida en el que tú todavía eres inmaduro en él. Tal vez has sido negligente en esa área de tu vida o santurrón y no has presentado el enfoque suficiente en la fe de la palabra de Dios o el Espíritu de Dios. Dios es omnisciente en tu vida. Eso quiere decir que conoce todo sobre ti, conoce todo sobre esa área de santificación en tu vida. No hay nada en esa área de tu vida que Él no conoce. Y también es omnipresente contigo. Es decir, que ha estado presente contigo cada vez que esa área de tu vida ha estado en exhibición, lo ha visto cada y otra vez. Nunca ha perdido un momento, nunca. Y eso significa, por tanto, que su evaluación de ese ámbito de tu vida, el que quiere verte crecer, eso significa que su evaluación de ti es perfecta, es completa. Él nunca subestima ninguna parte de tu vida. Él nunca exagera demasiado ninguna parte de tu vida. Dios no es un estimador de ti. No está estimando nada al respecto de ti. No necesita una estimación. Él lo sabe. Él ha estado allí. Él lo ha visto. Y la forma en que Dios elige abordar esa área de tu vida es enviándote hacia ti tus padres, tu esposa, tu esposo, tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo, tu compañera de cuarto, porque ellos también han experimentado ese ámbito de tu vida desde su perspectiva. Han visto la inmadurez, han visto la debilidad, han visto algo de negligencia, ven el pecado. El problema, sin embargo, el problema es que tu esposo, tu padre, tu hermano, tu hermana, ninguno de ellos es omnisciente hacia ti y ninguno de ellos es omnipresente hacia ti. Ellos no saben todo acerca de esa área de tu vida que necesita santificación y no están presentes sobre esa área de tu vida. Eso significa que nunca han estado allí todos los momentos que lo haces, y eso en lo mejor de los casos significa que son un estimador, estiman lo que creen haber visto, y todo lo que pueden hacer es estar en modo de estimación sobre esa área de tu vida. Y ese tipo de interacción puede hacerlo difícil para ti. Mientras escuchas de esto, venir hacia ti puede hacerlo difícil para que tú quieras escuchar. ¿De verdad? Es difícil escuchar y recibir lo que tu hermano o tu hermana en Cristo está trayendo. Es difícil escuchar cuando tu esposa está haciendo esto, tus padres, porque no es perfecto. Le falta algo. Sorpresa, le falta algo. Se siente distorsionado. Y si luchas en esos momentos mientras hablas de estas cosas y te cuesta escuchar bien, o tratas de reprimirlo un poco, o tratas de corregir la corrección que se avecina hacia ti, entonces puede ser percibido como enseñable, o no se puede escuchar, no puede escuchar muy bien, y tal vez sea verdad. Y luego lo que ha empezado con buenas intenciones se convirtió rápidamente. Somos propensos a este tipo de conflictos innecesarios, y hay muchos patrones en los que somos propensos a los conflictos. Así que ese es el número uno, un patrón de discípulos propensos al conflicto. Y luego lo que comenzamos la última vez, el segundo lugar, el contraste a eso es el punto número 2, las perfecciones de Jesús, las perfecciones de Jesús. Y como dije la semana pasada, lo empezamos, hoy lo terminaremos. Jesús trató con miles y miles de personas día tras día durante 3 años en su ministerio terrenal. Todas las dinámicas posibles de relación estaban frente a él día tras día. Estaba rodeado de sus mejores amigos, por lo observaba a sus mejores amigos mientras se relacionaban entre sí, observaba a sus enemigos,
Observaba a los hombres, observaba a las mujeres, observaba a los creyentes, observaba a los que no creían. Tenía adultos frente a él, tenía niños cerca. Lo puedes nombrar, él lo vio, él lo experimentó no una vez, sino que día tras día tras días, ni una vez sola fue Jesucristo estimando lo que estaba pasando enfrente de él. Era omnisciente con todas las relaciones, omnipresente y omnipotente, con sus amigos, con sus enemigos, con todos. ¿Qué contraste? ¿Qué contrastes es Jesucristo para mí? ¿Qué contraste es Él contigo en las relaciones? Y creo que ser consciente de ese contraste, y no solo ser consciente de ello, sino creerlo, tendrá un impacto tremendo en la forma en que tú y yo participamos en la vida de los demás mientras intentamos crecer. Así que la última vez vimos las perfecciones de Jesús, el poder perfecto de Jesús. Miramos todas las diferentes veces del poder de Jesús. Jesús nunca enfrentó a ninguna dinámica de relación que agotaba los límites de su poder y su control. Todo lo que Jesús vio condiciones a las personas físicas y espirituales, pecados obstinantes, condiciones opresivas, vio todo tipo de pecado arraigado en una vida y no representaba ningún desafío a su poder de controlar ni siquiera una vez. Hablamos de una implicación para nosotros, es que el conflicto a menudo nos sentimos tentados de querer tener el poder de controlar el conflicto. El conflicto revela el trono de poder para controlar en una relación. Cuando estás en conflicto, lo primero que enciende horizontalmente entre ustedes dos es el trono de poder. Se miran el uno al otro, miran al trono y se miran uno al otro, miran al trono de poder y comienzan a correr por él. Esa es la tentación. Y si ese es el caso, lo que tenemos que hacer en ese momento es hacernos la pregunta: ¿quién es realmente digno de sentarse en ese trono y controlar esto? No soy yo y no eres tú. Ninguna vez. ¿Qué podemos hacer? Es confiar en el que tiene el control. Solo puedo confiarte al Señor. Y tú tienes que hacer lo mismo conmigo, con tus padres o con tu esposo. La segunda perfección de Jesús en la que nos enfocaremos hoy es el conocimiento perfecto de Jesús. Hablamos del poder perfecto de Jesús. Ahora vamos a hablar del conocimiento perfecto de Jesús. A diferencia de nosotros, Jesús no tenía limitaciones en su conocimiento de las personas con las que interactuaba a diario. Jesús lo sabía perfectamente. Cuando había un pensamiento incorrecto enfrente de él, lo que voy a hacer es enseñarles 4 ejemplos de cuando Jesús vio un pensamiento incorrecto. Volteen a Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. ¿Están familiarizados con esta historia? Juan 9, 1 y 2. Vamos a ver 4 pasajes diferentes que nos enseñan que Jesús sabía lo que estaba enfrente de él. Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Así que los discípulos han visto a este hombre, está ciego, y ellos han evaluado, han medido juntos y han sacado su sabiduría colectiva y su conclusión ha determinado que esto se trata sobre el pecado. De esto se trata. Sé lo que se trata. Esto se trata del pecado. Así que lo podemos clasificarlo en 2 categorías. O es el hombre que pecó o sus padres que pecaron. Oye, Jesús, ¿esto es sobre el pecado? ¿De qué categoría se trata?
Mira, ellos también lo han evaluado. Y Jesús respondió en el versículo 3. Ninguno. Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ellos se equivocaron en ambos aspectos. No se trata de él y su pecado, no se trata de ellos y su pecado como padre. Las categorías que los discípulos pensaban que eran aplicables, dijo Jesús, están incorrectos, es ninguna. Y esto es lo que somos propensos con unos a otros. Desafortunadamente, lo que hacemos con demasiada facilidad es determinar y observar una categoría. Decimos, ya sabemos esto, ponemos a nuestro esposo en esta categoría, nuestros hijos, nuestro hermano en Cristo. Vemos y sabemos lo que vemos. Y estamos seguros de la categoría. Y sin embargo, ¿cuántas veces tu conocimiento, cuántas veces su comprensión es incompleta o mal? Una y otra vez. ¿Y qué causa esto en el conflicto que te encuentras? ¿Qué hace esta categoría? ¿Qué le hace al conflicto? Imagínate ser el ciego sentado ahí y escuchar a los discípulos pensar sobre el pecado y hablar sobre el pecado. Lo primero en su mente es el pecado y luego oyen decir o sus padres pecaron o él pecó. Piensen cómo se sintió el ciego con los discípulos. No ayudan la situación y esto es lo que ocurre con demasiada frecuencia. Un pensamiento equivocado con evaluaciones equivocadas nunca nos ayudan, sino que terminan creando conflicto. Noten, Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo 20, versículo 20. Otra vez vamos a empezar viendo ejemplos cómo Jesús interactuó con las personas cuando miró pensamientos equivocados. Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con Jesús, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren, la madre de Juan y Santiago miró lo que iba a ocurrir y ella tenía un deseo que pensaba que era compatible con lo que Jesús tenía y pidió un requisito. Desafortunadamente, lo que no podía ver era la cruz que viene antes de la corona. En el versículo 22 le responde, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Y esto es lo que somos propensos a hacer. Jesús lidiaba con esto día tras día. Nosotros pensamos que tenemos una visión razonable de lo que se desarrolla entre nosotros y tenemos una solicitud razonable que es compatible con lo que vemos. Y muchas veces es revelado que hay malos pensamientos de nuestras ideas y somos propensos a esto. Qué humillante sería si Jesús fuera capaz de hacerlo en nuestro conflicto. Bueno, lo acaba de hacer. Si Él interviene en nuestro conflicto y dijera, un minuto. Qué tan humillante sería que entrara en nuestro conflicto y dijera, no sabes lo que estás preguntando. Veamos un tercero, Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 27. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que
te concibió y los senos que te criaron. Hay una madre en Israel, una mujer en Israel, que fue impresionada por las enseñanzas de Jesús que acaba de escuchar, y ella creyó en este momento que sabía lo que se tenía que decir en este momento, y quería traer a todos frente de su círculo. Hay una relación aquí que tiene que ser mencionada para que todos lo miraran, y cada persona presente tiene que saber su pensamiento. Y dijo: dichosa la matriz que te concibió. Y dijo ella: esto es lo que se tiene que saber. Y ¿qué tipo de bendición tiene esta mujer? Esto es lo que ella ha visto. ¿Y qué es lo que dice Jesús en el versículo 28? Dice, en lo contrario, no. Al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús corrigió su perspectiva limitada e incorrecta. Jesús sabe que la relación con Él, que tiene que ser mencionada, que tiene la bendición más grande, es cualquier persona que escucha la palabra de Dios y la guarda. Esa es la relación que da pena destacar, y ella no entendió. Y esto nos enseña que somos limitados en nuestro conocimiento. Pensamos que sabemos lo que está enfrente de nosotros, especialmente en los momentos tensos de las situaciones. Hacemos una evaluación de los conflictos. ¿No has notado eso? Tal vez soy el único. Y qué humillante sería tener a Jesús y decir: al contrario, Scott, al contrario. Uno más. Vamos a Lucas 10. Este es probablemente mi favorito. Lucas 10, María y Marta. Marta estaba obrando, tenía una tarea. Y en la perspectiva de Marta, María no estaba haciendo la tarea. María no estaba donde debía estar, no estaba haciendo lo que debería estar haciendo. Versículo 38 dice: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra. Marta trata de tomar control, o trata de controlar a María. Nota en versículo 40, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El trono de poder, trono de control ha sido revelado, y Marta ha corrido hacia él. Y Jesús en el versículo 41 dice: Marta, Marta, eres un gozo de estar alrededor de ti ahora. Todos quieren estar al lado tuyo. No, Él dice: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Y noten cómo Jesús no está en acuerdo con ella. Su pensamiento de ella en esto, Él está en desacuerdo. Él está en desacuerdo con la evaluación de Marta sobre María. Él no está de acuerdo con la decepción y no va a ser manipulado por Marta. De hecho, protege a María y defiende a ella de Marta. Noten versículo 42. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Qué pensamiento tan sobrio, que Jesús no nos va a ayudar a tratar de controlar a aquellos con lo que no estamos de acuerdo. ¿No viste qué confiada estaba Marta caminando a esta situación? No podía imaginar que había otro escenario que debería de considerar, que fuera otro
que es más preciso que su evaluación. Ella pensaba, María tiene que valorar lo que yo valoro, ella tiene que hacer las cosas de esta manera, creo que debería hacer las cosas de esta forma y ser convencido sobre eso. Y cuando yo traigo ese tipo de carácter demasiado confiado a un conflicto con mi esposa, con mis hijos o con tus... como cuando lo haces con tus hijos o con tu hermana en Cristo, solo terminas preocupando los problemas. Honestamente, ¿cuántas veces has deseado que tu esposa lo mire de tu forma, tus padres lo miren de tu forma? ¿Cuántas veces, en cambio, has cuestionado antes de tener esta conversación qué frecuente eres correcto en estas evaluaciones? Tal vez hay algo que no estoy viendo. Me pregunto si tengo la evaluación correcta de lo que sucede en esta situación. Señor, ¿estoy viendo esto correctamente? Jesús vio lo preocupado y molesto que estaban sus discípulos en este tipo de momentos. Jesús sabía perfectamente cuánto había un pensamiento erróneo, cuando había una evaluación equivocada frente a él. Analizamos 4 de esos casos y hay muchos más. Pero Jesús también podía ver y conocer perfectamente el pensamiento correcto cuando estaba frente a él. Y podía ver la preciosidad de incluso la poca fe que expresaba frente a él. Es tan dulce y tierno. Hay que ver 2 ejemplos del pensamiento correcto y precioso de la fe frente a él. Noten, Lucas capítulo 7. Es la historia de este centurión que tiene un siervo, un esclavo que va a fallecer. Y este centurión, expresando a través de otra persona, habló de su punto de autoridad y sumisión. Capítulo 7, versículo 6. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me considero digno de ir. Tan solo di la palabra a mi siervo, será sanado, pues yo también soy hombre de bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo ve y va, ven y viene. Y mi siervo hace esto, lo hace. Al oír esto, dice Jesús, versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía, dijo él que tenían que parar todos para que miraran todos lo que él había visto. Y dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Este es un soldado romano. Cuando tú expresas fe en cualquier situación, un momento traumático como en este, un momento de pérdida o un momento de temor, Jesús no tenía ningún problema de encontrar tu fe. Y dice, ni siquiera en Israel he encontrado tal fe. Él está buscando por la fe y lo encontró. Él sabe cómo encontrarlo en ti también. Él sabe cómo encontrarlo en aquel desacuerdo y conflicto, sabe cómo encontrarlo, él lo ve perfectamente. Lo que era invisible e irreconocible para los demás, con este centurión romano, él ni estaba ahí en ese momento, se conocía y se veía, era precioso para Cristo, era lo suficiente importante en esta situación para que Jesús lo hallara saber a los demás. Cuando estamos en problemas o en conflicto con otros, Jesús ve y sabe perfectamente lo que puede ser difícil o imposible para que los otros lo miraran. Y esa fe pequeña es tan preciosa. Así que vive, habla y actúa ante Él, porque Él lo ve. Él lo conoce. Déjame enseñarte otro ejemplo. Marcos capítulo 2. Esta es la historia de Jesús curando al paralítico. Marcos capítulo 2. Sus amigos traen a su amigo
paralítico y quitan el techo arriba de Jesús y lo bajan bajo Jesús. Y es inevitable que Jesús no lo mire. ¿Y qué es lo que Jesús mira perfectamente? Versículo 5, noten versículo 5. Dice, viendo Jesús, ¿qué? La fe, ve la fe de los amigos y del hombre. Esta es la fe siendo ejercitada enfrente de él, no vandalismo. Esta es la fe siendo ejercida. Y él quiere mencionarlo y le dice al hombre en el hecho, le dice, hijo, mi hijo, tiernamente tus pecados te son perdonados. Noten, Jesús conoce algo que otras personas no sabían en esa casa. Él conoce que lo que el hombre necesitaba más era aseguranza, que sus pecados son perdonados. Lo que ocurre en su vida no sabemos, pero él tiene dificultad, preocupaciones, y por fe sus amigos decían, podemos solucionar esto, solo tenemos que traer a este hombre enfrente de Jesús, quitar el techo, ponerlo enfrente de él. Jesús lo mira y sabe exactamente lo que este hombre necesita y le dice a él, tus pecados han sido perdonados. Jesús nunca falló la gracia de Dios de un creyente enfrente de él. Otras personas no podían ver la pequeña fe que ejerces, pero tienes que estar garantizado que Jesús lo ve. Él lo ve. Él nunca falla la evidencia. Él conoce cuando tienes fe pequeña como un niño. Si volteas el capítulo 5, versículo 35 de Marcos, él menciona, capítulo 5, versículo 35, dice, versículo 34, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y cuando tenemos conflicto entre nosotros, es interesante cuán convencido estamos en lo que sabemos lo que es, y no puedes cambiar mi perspectiva. Raramente cruza nuestras mentes que podemos entrar a una conversación y decir, no sé si he tenido esto correctamente. Jesús vio esto una y otra vez entre sus discípulos, día tras día. Jesús vio y conocía perfectamente lo que estaba en el corazón, el perfecto poder de Jesús, el perfecto conocimiento de Jesús, y eso nos lleva al tercer punto, la evaluación perfecta de Jesús. Vamos a Juan capítulo 2. Esto es una vez más lo mismo que hemos estado viendo. Juan capítulo 2, versículo 23. Esto es lo que dice. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Eso es fantástico. Eso es tan grande. Muchos creyeron en su nombre. Lo más probable, los discípulos vieron este gran momento en el ministerio público de Jesús, pero ¿qué nos dice acerca de la forma que Jesús vio esto? Versículo 24 dice, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. No se confiaba a los que creyeron, no se depositaba a las manos de ellos. ¿Por qué? Versículo 24. Porque conocía a todos. Jesús no estaba impresionado con lo que vio. No estaba interesado, no se confiaba a ellos. Ellos no eran confiables. Y noten la importancia, la adición importante en el versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie diera testimonio del hombre. Pues, y dice continuamente,
pues él sabía lo que había en el hombre. Este es Juan escribiendo esto. Juan estaba en ese momento. Probablemente estaba arrastrado diciendo, miren todos estos discípulos viniendo de los mares. Él terminaba del principio, era inspirado por el Espíritu, conocía y Jesús conocía lo que estaba en el hombre. Y en cada momento relacionar, y especialmente en escenarios difíciles como este, se necesitaba mucho discernimiento. Cuando las personas se presentan en la superficie como una forma, pero Jesús sabía perfectamente y realmente lo que era verdad en su interior. Jesús nunca volvió hacia sus discípulos y les dijo, noten las señales que yo hago. Necesito una ayuda. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué opinan? Él no voltea a sus discípulos. Él no voltea a ellos para la información. Es porque no le faltaba perspectiva. Su aporte, su testimonio era innecesario a él. Con perfecto conocimiento, Jesús no tuvo limitaciones. Él podía ver, él podía evaluar perfectamente todas las dinámicas relacionales frente a él. Que significa que él nunca estuvo en una posición de déficit, como tú y yo estamos en constante déficit unos con los otros. Él no necesitaba beneficiarte de la perspicacia, de la opinión o el testimonio de otra persona. En contraste, tenemos tantas limitaciones con nosotros, con nuestros hermanos, con nuestro hermano o hijos. Incluso nuestros padres se presentan en la superficie de una manera, pero Jesús conoce a todos los hombres. Tenemos limitaciones y tenemos que recurrir a los demás. Necesitamos dirigirnos a las perspectivas de otros. Jesús nunca tuvo que hacer eso. Así que estas son las perfecciones de Jesús. El contraste, número 1, el patrón propenso a los conflictos. Vimos el poder perfecto de Jesús. Es el único digno de sentarse en el trono de poder para controlar tu conflicto. Él tiene conocimientos perfectos. Es el único que tiene conocimiento completo de tu hermano, de tu hermana, de tu esposo, con tus hijos, y tiene evaluación perfecta de lo que está pasando. Significa que es el único que puede llegar a una conclusión perfecta sobre la relación dinámica relacional en la que estás. Y el conocer y saber esto no va a eliminar ninguno de tus conflictos, pero podría cambiarte a medida que entras a tus conflictos. Así que comencemos y terminemos. Por último, punto número 3, un mejor patrón para los discípulos propensos al conflicto es un mejor patrón para nosotros. Esto no nos lleva a optar por no participar, pero déjame mencionarte las implicaciones equivocadas. Las implicaciones equivocadas de las perfecciones de Jesús sería alejarse y decir, bueno, no puedo hacerlo, no sé todo. Así que porque no sé todo, no voy a entrar a los conflictos. Eso sería una implicación equivocada. La implicación equivocada sería decir, bueno, si no soy omnipotente, no pondré ningún esfuerzo para resolver este conflicto. No quiero tratar de controlarlo. Eso sería un error. O otra implicación equivocada sería decir, bueno, si no sé las dimensiones adecuadas de la debilidad de mi cónyuge, si puedo subestimarlo o exagerarlo, no voy a abordarlo, no voy a mencionar nada. Eso sería incorrecto. Creo que hay un versículo que capta todo esto y vamos a terminar con este versículo, Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Noten esto. Porque en virtud de la gracia, Pablo dice que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.
el principio que podemos derivar de este pasaje es el principio más amplio, que a luz del contraste de Jesús es con nosotros, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia. Necesitamos pensar con juicio justo sobre nosotros cuando estamos en conflicto. ¿Qué tan profundo es mi conocimiento en este momento? ¿Qué tan completamente presente he estado en la vida de mis hijos para abordar sobre este conflicto? Meditar en Cristo, mantener a Cristo al frente de tu interacción y mantener Romanos 12:3 presente en tu mente te ayudará a no sobreestimar a ti mismo, no sobreestimar tu conocimiento de lo que piensas. Sin duda te ayudará a no subestimar tu poder de controlar cuando te acercas a uno. Así que escucha, no pierdes la confianza para ir el uno al otro en absoluto, porque no eres Jesús. Tú eres el instrumento limitado de que Dios realmente envía a otros mutuamente. Él envía un instrumento con muchas limitaciones a los hijos, a los padres, a los esposos, hermanos. Así que vayan con confianza, sabiendo que ustedes son los instrumentos con limitaciones que Dios quiere usar. Ese tipo te tiene que dar confianza. Incluso con todas sus limitaciones, Dios tiene la intención de hacer esto contigo y conmigo. Ten buen juicio sobre lo que tú sabes o no sabes, o que tampoco puedes controlar la situación. Ve con buen juicio sobre cómo puedes evaluar incorrectamente a tus hijos, a tu esposo, a tu hermano, a tu hermana. Ve dispuesto a ajustar tu evaluación. Ve dispuesto para cambiar su evaluación, para abandonar tu evaluación. Ve. Simplemente esté dispuesto. Eso es si vas a ir. Bueno, ¿qué pasa si van a venir conmigo? ¿Cuál es un mejor patrón para adoptar si alguien viene para ti? Si alguien se acerca a ustedes, ¿cuáles son las acciones que tienes que hacer? Cuando tu esposo tiene que hablar, tus padres tienen que hablar, tus compañeros de cuarto quieren dirigirse a ti. Primero, por fe, acepta y abraza el diseño de Dios de que la única persona que podría hablar en tu vida, en tu santificación, es alguien que lo más probable no lo va a tener todo correcto. Así que tienes que aceptar eso y entender, y tenemos que aceptarlo. Este es el plan de Dios. La única persona que puede acudir a mí es alguien que es un estimador. No lo ven perfectamente. Así que primero, solo por fe, acéptalo. Sométete a eso. Ese es su diseño. Si hubiera querido hacer algo mejor, había dejado a su hijo aquí y nunca había sido una estimación y sería el único que se pudiera dirigir a ti y a mí. Pero ese no es su plan. Él nos dio uno a otro. Y luego, si lo aceptas, prepárate para esa conversación. Tengo un esposo imperfecto que viene a mí. Tengo un padre imperfecto que quiere hablar conmigo otra vez. Bueno, significa que no te sorprendas cuando no lo estén preciso. No pueden estarlo. Tú no puedes hacerlo tampoco. No te sorprendas sobre su evaluación de ti. Su enfoque tal vez es un poco aficionado o abrasivo. No te escandalices. Pídele a Dios una piel más gruesa y humilde. Algo como la de un rinoceronte. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos eso, porque vamos a ser golpeados los unos por los otros. El estimador frente a ti, tu familia, tu matrimonio, tu dormitorio, en tu apartamento, va a estar equivocado en algún lugar de su corrección. Va a estar incorrecto en alguna parte. Así que esfuérzate en esos momentos a decir a Dios, ayúdame a escuchar
la verdad en su evaluación incompleta. Ayúdame a encontrar en su sobreestimación. Tal vez ni siquiera estoy seguro, se siente como una exageración. Ayúdame a traer la verdad en lo que han visto en mí. Ayúdame a escucharlo y encontrarlo. Con humildad, escucha. Con humildad, sácalos. ¿Te puedes imaginar? Hijos y hijas bajo tus padres. ¿Te puedes imaginar cuando piensas que tus padres están equivocados y les dijeras, Padre, ¿te puedo preguntar algo más para que me puedas ayudar? Estás diciendo esto y esto. Esto es lo que tu padre diría. Tendrías que llamar. O tu esposa. ¿Qué pasa si tratamos de sacar algo para entenderlo más? No esperes omnisciencia de ellos para que tú los tomes en serio. Si el diseño de Dios en nuestras relaciones y santificación es tan limitada, los discípulos entran en la vida de unos incompleta, con evaluaciones incompletas. Ese es el diseño, y eso significa que nuestras interacciones son probablemente accidentales, tal vez llenos de baches, tal vez todo el tiempo. Eso significa, escuchen, esto es buena noticia. Eso significa que si ese es su diseño, eso significa que su diseño de nuestras relaciones tiene que ser llena del Evangelio para sobrevivir esos momentos. Si ese es su plan y nos deja a unos a otros, eso significa que Él diseñó tu relación con otros creyentes en Cristo para que se fortalezca el Evangelio y que puedas soportarlo. Si no lo pueden soportarlo, entonces debería de hacer algo. Pero Él no lo hizo así. Él nos dejó con los unos a los otros. Él diseñó nuestras relaciones para que tuvieran la fortaleza del Evangelio, para soportar las limitaciones y defectos de los demás. Así que hay mucha esperanza para nosotros cuando estamos luchando con otros. Hay mucha esperanza cuando no pensamos más alto de nosotros mismos y deberíamos pensar en nuestro conflicto. Tanta esperanza sobre el juicio bueno. Hay tanta esperanza cuando mantenemos a Cristo y sus perfecciones frente a nuestras relaciones. Hay que orar. Padre Celestial, gracias por la esperanza que hay para nosotros y la esperanza más grande que tenemos. Y es a través de la cruz de tus hijos y lo que logró en la cruz por nosotros. Un conflicto tan furioso entre nosotros y tú. Agitábamos el puño contra ti, nos rebelábamos contra ti en ese momento. Y el conflicto fue inmovible por nuestro lado, no había nada que pudiéramos hacer para superarlo. Sin embargo, tú, en tu gran amor y humildad, vino tu Hijo y barrió todo. Y si puedes vencer ese conflicto, esa ira, y reemplazarlo con amor, entonces, Señor, hay mucha esperanza para nosotros en nuestras relaciones horizontales, que puedas superar cualquier conflicto. Cuando te acercas a cada esposo o cada matrimonio, acércate a cada relación de padre e hijos donde hay dolor, dificultades, desilusión y tristeza. Y toda relación rota dentro y afuera de la iglesia, acércate a eso. Y danos esperanza que podemos superar los conflictos. Oh Jesús, te necesitamos, te amamos y oramos en tu nombre. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.